Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta tarde estar con el Museo de Segovia para ya finalizar el ciclo de conferencias a propósito de la arquitectura y urbanismo entre la Edad Media y el siglo XX, ¿no? Esta conferencia sobre cuestiones de arquitectura y urbanismo en Segovia, entre la edad moderna y la edad contemporánea, con el profesor Manuel Chávez Martín. Que se había pospuesto, pero bueno, gracias a una serie de circunstancias, pues la podemos ahora tener al profesor con nosotros. El profesor Chávez es doctor en Historia de Arte, profesor titular de Arte Contemporáneo y Comunicador Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, director del grupo de investigación de la revista Arte y Ciudad, y etcétera, ¿no? Bueno, pues el profesor Miguel Ángel Chávez tiene un amplísimo conocimiento sobre Segovia, su urbanismo, la evolución del urbanismo en el siglo XIX y XX. Y bueno, le hemos emplazado aquí pues, para que nos haga una visión general sobre ese mundo, ¿no? Que realmente es conocido, pero bueno, hay muchas cuestiones que para el público en general pues, son muy desconocidas, ¿no? Y por eso en el Museo de Segovia queríamos que nos hiciera, digamos, una visión general sobre esa parte de la arquitectura y el urbanismo que conocida, pero no tanto, ¿no? Así que, sin más dilación, le doy paso al profesor Miguel Chávez para hablar de estas cuestiones que seguro que son, aparte de interesantes, pues seguramente vamos a aprender mucho con él. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y también mis disculpas, ¿no?, por los cambios forzados de esta presentación que estaba inicialmente prevista para el ciclo del mes de mayo. Pero bueno, gracias al tesón, ¿no?, y a la buena voluntad de Santiago, el director del museo, y del coordinador de actividades culturales, José Miguel Labrador, Chemi, pues se ha podido por fin encajar dentro de la programación del museo. Y por supuesto felicitarles también por la iniciativa, ¿no? Una iniciativa que saca de nuevo a la palestra temas relevantes de arquitectura y urbanismo segovianos, que en mi caso el tema elegido podemos considerar que hace de bisagra, ¿no?, entre aquella Segovia ya consolidada en su forma y estructura urbana que dibujara Vingaerde en 1562, y la Segovia contemporánea, que mira necesariamente más allá de su recinto amurallado y los arrabales históricos que la rodean, para ver crecer y consolidarse todo el espacio periférico que hoy caracteriza el conjunto de la ciudad. Voy a ver si puedo compartir ya la presentación. Sí. Vale, entre esas dos conferencias, las de Antonio Ruiz sobre la Segovia de Vingaerde y la Segovia contemporánea de Susana Moreno, me encuentro yo, ¿no? Hablando de Segovia entre 1870 y 1940. Hablar de Segovia en estas décadas supone detenerse en un momento especialmente crítico, polémico, de grandes transformaciones urbanas. A veces son solamente propuestas, en ocasiones son también realidades que se llegan a materializar, de nueva arquitectura, todavía muy condicionada por la forma, por el estilo, y de una conciencia patrimonial, y también con mucha frecuencia de su ausencia, precisamente en muchos casos, que va a afectar al patrimonio arquitectónico de la ciudad, debatiéndose entre la conservación y la destrucción a marchas forzadas. De ahí el subtítulo de la conferencia, ¿no?, Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, porque los tres entiendo que están inevitablemente entrelazados. Y bueno, de los tres quería sacar unas consideraciones generales que nos permitan ver y entender este periodo. Me gustaría empezar, a ver si esto pasa. Me gustaría empezar con estas dos imágenes. Las dos están tomadas dentro del periodo que nos ocupa. Son imágenes
de los últimos años del siglo XIX, primeros años del siglo XX, aunque los monumentos que las enmarcan son precisamente un siglo anterior. Pero creo que contextualizan bien, ¿no?, ese punto de partida. Como, y me remonto a los orígenes, como pasados esos esplendores, ¿no?, de una Roma que nos había legado el acueducto y muchos otros restos, ¿no?, que van permitiendo reconstruir la forma de la ciudad romana, como pasados también los siglos del románico que pobló de iglesias y viviendas, no olvidemos el barrio de la Canonjía, el incipiente espacio urbano, de un gótico tardío que nos legó una soberbia catedral en tiempos ya renacentistas, cuando el esplendor de la industria pañera levantaba casonas y palacios, aunque no con el mismo sentido y con el mismo criterio con los que se habían planificado por parte de sus rivales y competidores, por ejemplo, en Florencia. O cuando todavía el barroco, ¿no?, pobre de materiales y de recursos económicos, pudo enmascarar ábsides con dorados retablos, se hizo de la ciudad de Segovia un espacio, una Segovia, como algunos historiadores han definido, conventual. Después de todo eso, Segovia va a entrar en esta nueva época, o mejor, se despide de la anterior o de las anteriores, con estas dos obras, la Puerta de Madrid y la Puerta de Arévalo o la Puerta de la Fuencisla, en las que posan, y no está rebuscado, un viajero de los muchos que cada vez con más frecuencia van a venir a la ciudad, una ciudad que cada vez se abre más a esas miradas extrañas de los transeúntes que la pasean, y un cura a los pies de la Fuencisla que vendría a cerrar esa imagen de la Segovia conventual que acabo de comentar y que la caracterizó en tiempos pasados. Estamos ante el canto de cisne de la arquitectura segoviana. Así lo definió el Marqués de Lozoya, afirmando, y cito textual, que la huella de todos los estilos ha ido formando las viejas ciudades castellanas, la obra ha llegado ya a su perfección, pues en nuestra época en nada que valga la pena se la aumenta y en mucho se la desfigura o se la destruye. Lógicamente con esta aseveración del Marqués de Lozoya, el condicionante de partida es importante, ¿no? Y es el condicionante con el que miramos o hemos mirado con mucha frecuencia a la ciudad y su arquitectura durante estos siglos XIX y XX, ¿no? No está falto de verdad, pero tampoco nos debe llevar a su olvido, a su desconocimiento o a su ignorancia, porque cosas pasaron, ¿no?, y cosas se hicieron. Desprestigiar o marginar la arquitectura o las intervenciones urbanas a partir de un momento histórico determinado impide no solo conocer y comprender el proceso histórico en su totalidad, sino también entorpecer y cerrar la posibilidad de seguir proyectando obras de calidad en la ciudad, como se han venido proyectando en tiempos pasados y como se deberían seguir proyectando en los presentes y en el futuro. Es cierto que entramos en una época de deterioro, de abandono, de derribos, de transformaciones, falta de liquidez, ausencia de recursos, desamortizaciones, son las palabras que se manejan con frecuencia cuando hablamos del siglo XIX. Este siglo ha sido siempre una centuria mirada desde el menosprecio y la incomprensión, anclada en los postulados académicos y envuelta en los oscuros episodios de un siglo convulso. Y el siglo XX, al menos en sus primeras décadas y más en una ciudad de provincias como Segovia, pues no le fue a la zaga. Pero lo queramos o no, fue entonces cuando Segovia, igual que el resto de ciudades, entró en la modernidad. Tuvieron que adaptarse a los nuevos flujos de tráfico, al incremento de población, a la presencia del ferrocarril, y ganas tenían también del tranvía, aunque no lo consiguieron, al alumbrado público, a las mejoras higiénicas, a la necesidad de vivienda para la clase trabajadora, a las áreas industriales, las fábricas, a la vez que tomaban conciencia también de la herencia recibida, de lo que ya empezaba a conocerse como patrimonio, como monumento primero, como conjunto histórico más tarde.
Un patrimonio totalmente desconsiderado cuando se trataba de elegir entre su conservación o el trazado previsto para el tranvía o el viaducto de hierro que marcaría el progreso de la ciudad. Todo eso se lleva a cabo en estos años. Un patrimonio reconocido otras veces cuando se luchaba por su conservación como herencia recibida que nos obliga a todos. Y un patrimonio al final salvado muchas otras veces simplemente por la falta de recursos económicos que impidieron su derribo o su transformación, que al final es casi siempre el argumento y la razón que nos ha permitido conservar todavía buena parte del mismo. Son muchos, por tanto, los temas que se pueden y que se deben tocar, ¿no?, para entender un proceso complejo en el que sí me gustaría detenerme mínimamente en alguno de sus episodios más significativos. El proceso de transformación va a ser lento y dilatado, ¿no?, en el tiempo, con puntuales intervenciones muy escasas durante las primeras décadas del siglo XIX, incentivadas a partir de 1835 con la desamortización de bienes eclesiásticos. Podemos decir que es una etapa de proyectos más que de realidades. Son años en los que el ferrocarril empieza a configurarse como el sueño dorado sobre el que los segovianos concentran sus energías para lograr su instalación como única vía hacia el progreso y la modernidad. Finalmente se retrasará mucho más de lo previsto, pero esas eran sus intenciones. Son años también en los que comienzan a proyectarse los primeros planes de alineación de la ciudad con el fin de ensanchar sus principales calles, regularizar los trazados, dar una imagen diferente a la desvencijada ciudad. Pero todo, casi todo, quedará en proyecto. En estas décadas, hablamos de los 2 primeros tercios del siglo XIX, son más, como digo, los proyectos que las realidades. Sí se consigue que en 1854 una ordenanza municipal empiece a cambiar significativamente una parte sustancial de la imagen de la ciudad, buscando, como entonces se decía, la belleza y el ornato público a través del enlucido de fachadas, revocos y esgrafiados. Empieza a generalizarse por la ciudad desde entonces para ocultar los envejecidos muros y los tradicionales entramados de buena parte del caserío. De un caserío como el propio de la Plaza Mayor, esta imagen magnífica, ¿no?, de Clifford, un detalle de la Plaza Mayor en el arranque de lo que es la calle Real antes de las grandes transformaciones que vendrán precisamente en estos últimos años del siglo XIX y primeras décadas del XX. Igual que sucede con esa manzana, nos lo encontramos justamente con la manzana que hay enfrente, la denominada manzana del Mesón Grande, donde se pone de manifiesto claramente esa imagen de las casas desvencijadas, de las que nos deja también un relato Gutiérrez Solana cuando escribe en su España Negra, recordando precisamente lo que había visto en la ciudad, y más también lo que había visto a partir de las fotografías como esta de Lauren, porque cuando él estuvo en la ciudad ya estaba construyéndose el teatro Juan Bravo. El último tercio del siglo XIX, por tanto, será ya el momento en el que las intervenciones empiezan a cobrar una dimensión más real. Al ponerse bastantes de ellas ya en práctica de la mano de un personaje fundamental durante todos estos años, que es Joaquín Odriozola. Joaquín Odriozola es arquitecto municipal de Segovia entre 1870, precisamente ese año que hemos puesto como comienzo de este periodo, y 1913. 43 años en el ayuntamiento como arquitecto municipal, trabajando en todos los frentes, en todo lo que es proyectos de urbanismo, nueva arquitectura y también patrimonio. Las propuestas de años precedentes empiezan a cristalizar
siendo ahora cuando los planes de alineación, los famosos planes de alineación, concebidos como una reforma global de la ciudad, se constituyen ya en un hecho relevante. De la mano, insisto, de Odriozola, que contempla precisamente esa posibilidad de pensar la ciudad en su conjunto. La puesta en movimiento de capitales congelados, ¿no?, procedentes de la desamortización, va a ayudar, ¿no?, a incentivar toda esta renovación urbana. Es el momento de un pequeño auge de lo que podemos considerar la burguesía local. Se multiplica la prensa, las sociedades mercantiles y de ocio se consolidan, los servicios urbanos como los abastecimientos y las comunicaciones se asumen como una obligación municipal y, sin embargo, grandes capas de la población continúan desamparadas, formando lo que podríamos denominar un desdibujado proletariado. Para este último se van a construir las casas de pobre construcción que empiezan a proliferar entonces, mientras que para la nueva burguesía se van a aplicar los arquitectos en los gustos eclécticos dominantes por esos años. A su vez, el municipio verá con buenos ojos el derribo de parte del viejo patrimonio arquitectónico de la ciudad, la apertura y ensanche de nuevas calles y la creación de tipologías que, aprovechando los nuevos materiales, solucionen las nuevas necesidades sociales. Hablamos de mercados, hablamos de hospitales, hablamos de la estación de ferrocarril. El viejo callejero medieval, denso e irregular, como nos testimonian las fotografías, los grabados, las acuarelas que en estos años, insisto, cada vez proliferan más, tiende a desaparecer precisamente bajo los planes de alineación. Las calles mal empedradas, tortuosas, irregulares en su trazado, sucias, con frecuencia plagadas de hoyos, de piedras levantadas y desprendidas, a veces con excrementos de caballerías e incluso de cerdos que andaban libremente por ellas, fueron saneándose a lo largo del siglo. Pero ahora ese saneamiento requiere también regularizar todo el trazado, con el consiguiente derribo de líneas enteras de fachada pertenecientes a viejas construcciones, bien fueran estas monumentales o no. Odriozola estaba dando forma a lo que podemos considerar la ciudad burguesa, ¿no?, la ciudad moderna, que por esos mismos años estaba cambiando la morfología urbana de la mayor parte de las ciudades del mundo, empezando por el gran modelo de referencia, ¿no?, que es París, el París de Napoleón III. Pongo simplemente una imagen para recordarlo. Estamos en esos años. Estamos en los años en los que desde París se estaba viendo la creación de esa nueva ciudad, de esa ciudad moderna de grandes bulevares que los fotógrafos y también los pintores, los impresionistas, estaban plasmando en sus obras. Esa mirada moderna a la ciudad que deja atrás las imágenes del viejo París que nos recuerdan las fotografías de personajes como Adjet u otros tantos fotógrafos del momento que todavía nos transmiten esa estructura medieval, muchas veces, que desaparece con esos proyectos de alineación. Drásticas intervenciones que se llevan manzanas enteras. No solamente es una cuestión de alinear fachadas, sino que en esa alineación de fachadas se produce un derribo sistemático de un espacio que a partir de ahí se va a regularizar en su totalidad. No consiste en volver a construir nuevas fachadas, todas ya alineadas, sino nuevas edificaciones con toda una serie de nuevas infraestructuras que afectan también a lo público, no solamente a lo privado, y que por lo tanto ponen de manifiesto esas necesidades y a la vez esas posibilidades de la ciudad moderna, ¿no?, de la nueva ciudad que va a caracterizar estas décadas finales del siglo XIX y ya de todo el siglo XX. Lo podemos trasladar mucho más cerca. Ese es el modelo en el que todos están mirando, pero muy cerca, en 1859, Madrid acaba de empezar a desarrollar la alineación de
ese espacio central emblemático que es la Puerta del Sol y a la vez a proyectar el ensanche. El ensanche que también se proyecta ese mismo año en Barcelona, por lo tanto es algo, como digo, totalmente generalizado, que pone de manifiesto esa nueva trama urbana con una estructura del viario de las calles completamente diferente a la que hemos heredado de todos esos tiempos históricos y sobre la que se va plasmando la nueva arquitectura. Una arquitectura ecléctica, una arquitectura historicista, una arquitectura tecnológica, que lógicamente, insisto, tenemos que trasladar luego a las posibilidades, pocas, muy pocas, de una ciudad de provincias como es Segovia. Por lo tanto, esa es la Segovia en la que va a trabajar Odriozola y que él mismo va a diseñar en este plano de 1901 que nos ofrece una magnífica imagen de una ciudad que todavía está reducida a lo que es su espacio histórico en el recinto amurallado, ya colmatado, rodeado de los arrabales históricos, el pequeñito emplazamiento de San Lorenzo, la construcción desde principios del siglo XIX del cementerio, todo el entorno de San Justo, El Salvador, San Millán, la importancia del acueducto y el azoguejo en el arranque de lo que será el camino real de los arrabales, por lo tanto San Francisco, Muerte y Vida, José Zorrilla, la antigua calle del Mercado, que es la que va marcando toda la estructura de ese espacio exterior, pero, como digo, entendido como arrabal histórico, en el que todavía se encuentra la ciudad en esos primeros años del siglo XX. Una ciudad que ya ha dispuesto el ferrocarril, pero en un punto bastante alejado del centro. Lo tenemos en este extremo derecho del plano, en una zona totalmente despoblada, donde el propio Odriozola ya había dejado algunas de sus obras en esos años, como era esta nueva cárcel de partido que construye muy cerca de la Plaza de Toros y de los depósitos, los nuevos depósitos de agua que habían reemplazado muy poco antes al acueducto, como ese canal madre de agua que durante siglos había abastecido a la ciudad. Ahí se había producido también un problema patrimonial. El acueducto se había declarado un monumento histórico-artístico en 1884 y viene el problema, la valoración de un monumento que pierde su función original. Y todos los problemas que vienen por parte de las instituciones locales frente a esa medida que lógicamente está totalmente apoyada por las grandes instituciones nacionales, las academias, la Academia de la Historia, la Academia de Bellas Artes, en un proceso muy interesante de declaración, insisto, cargado de polémicas en esos años. Como digo, es una ciudad que se limita a un centro histórico colmatado en ese espacio interior, sobre el que necesariamente se tienen que empezar a hacer una serie de intervenciones partiendo de un punto fundamental, que es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor porque es el núcleo, el enclave, el centro, la referencia del poder y por lo tanto donde también se concentran todo tipo de actividades mercantiles, comerciales, sociales, y ese centro de la ciudad tiene que comunicarse necesariamente con ese espacio que se empieza a entender ya como de necesario crecimiento hacia donde está el progreso y la modernización, que es como ven el ferrocarril precisamente, y todas las posibilidades que da el ferrocarril. Y para unir precisamente el ferrocarril con la ciudad, hay toda una serie de planes de alineación que crean unos nuevos trazados que regularizan
ese caos, como a veces aparece en los expedientes, en que estaban organizadas unas calles llenas de quiebros, de retranqueos y de irregularidades. Es, por lo tanto, esta ciudad sobre la que Odriozola va a hacer esa propuesta de reforma integral a partir de los planes de alineación. Claro, planes de alineación que se pueden entender así como un proyecto unitario a la manera parisina y por lo tanto de intervención integral en la ciudad, pero que luego a la hora de la verdad la realidad es tozuda y llevó al arquitecto a ir aplicándolos de manera paulatina, puntual, con numerosos parones y que además tuvieron que tener su continuidad, muerto ya Odriozola, con los sucesores en el ayuntamiento, que pudieron terminar algunos de los proyectos, quedando otros también en el tintero. El objetivo era claro, ¿no? Y las palabras que lo guiaban se repetían constantemente. Como digo, en todos los expedientes que se pueden consultar, los proyectos, los informes de obras, se hablaba siempre de modernidad, progreso y ornato. Por lo tanto, salir precisamente de todos esos condicionantes históricos que habían anclado a la ciudad en un pasado que no llevaba más que a una situación cada vez más crítica. Por lo tanto, nada que pudiera frenar esa idea de modernidad y de progreso era un obstáculo. Y me refiero nada porque daba igual que fuera una iglesia, daba igual que fuera una casona nobiliaria, que fuera un palacio, que fuera un arco, una puerta de la muralla o que fuera una vivienda humilde. Si afectaba a la nueva alineación proyectada, pues se derribaba sin ningún problema. Porque además había incluso razones objetivas enormemente positivas para ellos en ese momento, más allá incluso de esa necesidad de modernización y progreso, como se lee en algunos expedientes, porque de esa manera se conseguía también dar trabajo a la clase trabajadora y además se conseguían materiales y piedra para las nuevas construcciones. O sea que, como ven, todo era positivo, ¿no? en esa mentalidad reformadora. Todos estos proyectos de alineación, como digo, parten de ese punto central, que es la Plaza Mayor, y pensando siempre en la necesidad de enlazar la Plaza Mayor con el ferrocarril a través del tranvía. No solamente la mejora de la circulación en general, de peatones, de transeúntes, con animales de tiro, sino también con el tranvía. Y para ello partimos de dos puntos. Uno, el que encesta en la plaza entre la iglesia de San Miguel y la manzana del Mesón Grande, y el otro, que es el que recorre la denominada Calle Real. Y ahí es donde va a iniciar Odriozola sus primeros proyectos de alineación. Claro, alinear muchas veces de manera puntual según van permitiendo las posibilidades económicas, las obras, no implica, como ven, sacar grandes bulevares en la ciudad, sino ensanchar, eso sí, en la medida de lo posible, esos trazados que pasan de 2 a 6 o a 8 metros en algún caso y que conforman las calles Cronista Lecea, Plaza de la Rubia, Serafín, San Agustín, hasta tomar la curva donde se ubicaba la puerta de San Juan, la puerta de la muralla que se derriba en ese momento. Estamos hablando de finales de la década de 1880
y ya todo el recorrido de la calle San Juan hasta llegar al acueducto. Ese trazado, como vemos aquí, sí se lleva a cabo, sí se materializa a partir de esos años, no se hace de una manera completa en ese momento, sino que vamos a ver que hay edificaciones que son obra ya de, sobre todo, la década de 1930, ya obras posteriores, en algún caso los años 10, los años 20, por lo tanto, siempre con 10, 20 años de diferencia posteriores a lo que es el proyecto inicial. A ese trazado se suma la otra salida de la plaza, siempre partimos de aquí, de este punto, la calle Real, que se ve afectada, lógicamente, en algunos de sus edificios, en algunos de sus tramos, en algún caso simplemente enmascarando fachadas que detrás, afortunadamente, esconden todavía edificios históricos, edificios tardogóticos y del primer Renacimiento en algunos casos, pero que en otros casos sí se vieron afectadas por el derribo y que tienen un punto especialmente importante en lo que conocemos como la Canaleja, a la altura del cierre por parte de la muralla de ese recinto al que se accedía a través de la puerta principal, que era la puerta de San Martín, que entestaba con la Casa de los Picos. La puerta de San Martín volvía, por lo tanto, a ser un obstáculo que, independientemente de su valor, independientemente de su significado, de su importancia, de su simbolismo, primaba sobre todo esa necesidad de crear esos nuevos trazados y, por lo tanto, vino su correspondiente derribo. Un derribo polémico que coincidía además con el debate que estaban manteniendo esos años el propio arquitecto de Odriozola con otro arquitecto del momento, Antonio Bermejo Arteaga, en torno a la conservación o no de los monumentos y que afectaba también a la situación del Alcázar, que 2 décadas antes había sufrido un incendio, luego veremos una imagen que supuso también una encendida polémica de cara a su conservación, de cara a su reconstrucción. Esos 2 trazados se encuentran también en un punto fundamental, que es la zona del acueducto, lo que ahora es la plaza de Artillería y la plaza del Azoguejo, porque ahí es donde precisamente se produce el enlace entre esas 2 realidades históricas, ¿no? el recinto amurallado y la ciudad extramuros. Y es donde se marca el camino real de los arrabales. Ese camino que comentaba antes era la calle San Francisco, la calle Muerte y Vida y la calle del Mercado, la actual calle de José Zorrilla. Por lo tanto, ahí también va a haber un proceso muy significativo de transformación de un espacio que a la vez se está monumentalizando, porque coincide con la declaración patrimonial como monumento histórico-artístico del acueducto y que no solamente contempla esa conexión a través de la calle principal, como digo, esa continuidad que se produce entre el trazado histórico al interior de la muralla, la calle Real, y la calle Real del Arrabal, sino también toda la parte que lleva a una mejora en las comunicaciones con lo que era la salida a la carretera de la Granja, pero enlazando también todos esos espacios exteriores que, como ven, siempre terminan buscando la comunicación con ese punto fundamental de la estación de ferrocarril. Por lo tanto, siempre en ese crecimiento, en esa extensión de la ciudad sobre la que luego se van a desarrollar toda una serie de nuevas construcciones, en esa dirección sur que marca el trazado del ferrocarril. Sobre esa ciudad, de esos nuevos trazados, Odriozola se va a ocupar también,
junto a un pequeño grupo de arquitectos que, digamos, nunca le hicieron sombra. Sí era destacada la labor, como he comentado antes, de Antonio Bermejo Arteaga, pero tiene mucha menos producción que Odriozola. Como digo, será de nuevo Odriozola el gran protagonista de la nueva arquitectura, de levantar esos nuevos edificios que ponen de manifiesto esa búsqueda de una nueva arquitectura, de un estilo que se identifique con ese nuevo sentido de modernidad y de progreso y de imagen que quiere transmitir también la burguesía, llevado lógicamente de nuevo a una ciudad de provincias que pretende Odriozola. Es una arquitectura, por lo tanto, que en estas décadas se mueve entre la funcionalidad y el pragmatismo de los nuevos materiales, para determinadas tipologías, sobre todo, tenemos aquí, para construir, lógicamente, nuevas tipologías como la estación de ferrocarril, para construir espacios como el kiosco de música, para construir mercados cubiertos, en definitiva, una utilización racional y funcional de los nuevos materiales que permiten precisamente todo ese desarrollo de la industria que llega también, aunque de manera tardía, a la ciudad y que convive con esos otros estilos que sí que buscan ahí necesariamente, de una forma mucho más evidente, el vínculo con el estilo. Ese carácter ecléctico de una arquitectura que se apoya en el lenguaje clásico, en las formas clásicas, de una decoración que lógicamente no va a tener el protagonismo, el empaque, la importancia de los ejemplos de nueva arquitectura que vemos, por ejemplo, en Madrid en esos años, pero que sí que va a buscar ese referente, jugando, como digo, a veces con esas opciones más clasicistas o buscando en otras ocasiones esos recursos de carácter más local, más apegados a la tradición nacional, más vinculados a aspectos historicistas en torno a la recuperación del mudéjar y esa manera de utilizar el ladrillo, por un lado, de una forma funcional, moderna, como material moderno, económico, que se produce en serie, casi podemos decir industrialmente, pero por otro lado, que permite dar toda una serie de soluciones estéticas de carácter formal, jugando con la disposición para crear unas formas que dinamicen precisamente las fachadas, por ejemplo. O un tipo de arquitectura que cae más en lo pintoresco, en el regionalismo, como sucede con ejemplos como el que tenemos en la parte inferior, la que conocíamos como Casa Vasca, que derribaron, y que era una obra curiosa precisamente en esa Segovia de los primeros años de siglo, en este caso un proyecto de Benito de Castro, que fue uno de los arquitectos que trabajó precisamente ya en esos últimos años de vida de Odriozola y que tuvo continuidad en las décadas siguientes. Es en esta ciudad perdón, que es que olvidaba esta imagen, porque precisamente hablando de esa arquitectura, no podemos olvidar que ese carácter ecléctico, ese gusto por el clasicismo, esa manera a veces grandilocuente, ¿no?, de resolver esos proyectos, llevaron en algunos casos a los arquitectos, en este caso Cabello Dodero, ya en 1915, 1917, a hacer dos de los proyectos más significativos en ese sentido, que encajarían mucho más en la mentalidad decimonónica que no ya en esas primeras décadas del 20, para cerrar precisamente dos de los espacios emblemáticos de la Plaza Mayor que estaban todavía sin cerrar. Por un lado, la manzana del Mesón Grande, donde se derriba todo ese conjunto para construir el teatro Juan Bravo en el año 17, y dos años antes había iniciado la construcción de la denominada Casa Larios,
como ven en el arranque de la calle Real, entre la calle Real y San Frutos, al lado de la catedral, donde esa amalgama de casas, como ven, encerraba en el centro los restos de una estructura renacentista, con esos tres arcos que son los que ha conservado también Cabello Dodero, pero en una reinterpretación, digamos, poco próxima a lo que sería el Renacimiento, la arquitectura del Renacimiento en Segovia, y estaría mucho más próxima a un neoplateresco más de raíz salmantina, que estaba precisamente también en un momento especialmente significativo dentro de lo que eran los últimos coletazos de esas formas historicistas y eclécticas de la arquitectura española en los primeros años del siglo XX. Como digo, es en esta ciudad en transformación donde el papel del patrimonio juega o tiene un protagonismo fundamental, porque será uno de los grandes afectados. Lo hemos visto en los derribos, lo hemos visto en las grandes transformaciones que se proponen y también en la suerte que en algunos, en bastantes de los casos, han corrido precisamente al no llevarse a cabo. Después de muchos siglos de abandono, de desinterés, de falta de criterio sobre una herencia patrimonial que caía más en el valor de los bienes muebles que en los inmuebles, pues había obras que empezaban a ser reconocidas como tales, pero no todas y no en todos los casos. Sí tenemos que recordar que es en 1844 cuando se declara el primer monumento histórico artístico en España, que es la Catedral de León, y se declara sobre todo por la situación a la que había llegado de inminente peligro con la caída diaria de bloques significativos de piedra y la necesidad de restaurarla. Pues bien, 40 años después es cuando se declara el primer monumento en Segovia, que es el acueducto, en 1844. Perdón, en 1884. Como comentaba antes, con todos los informes favorables de las academias, la Academia de la Historia, la Academia de Bellas Artes, y la negativa de las instituciones municipales, que no veían sino un problema funcional, ¿no?, al abastecimiento de agua a la ciudad, donde los demás veían una obra ya a conservar con ese carácter monumental con el que la caracteriza. La historia es muy interesante, ¿no? No vamos a entrar ahora en todo ese proceso que además se conoce bien desde el museo, porque tanto, sobre todo Santiago lo ha estudiado muy bien, pero sí quiero destacar cómo lo que se produce es un proceso totalmente inverso, ¿no?, al recorrido histórico. Durante siglos, y se ve muy bien en las imágenes, el acueducto fue marcando el trazado de una ciudad que se iba recogiendo bajo su sombra y bajo ese recurso que era el agua necesario para subsistir. Pero desde los primeros años del siglo XIX el proceso fue inverso y se fue precisamente despojando de cuanto le rodeaba de una manera todavía más natural, respetando escalas en el caso de la plaza del Azoguejo, y de una forma totalmente antinatural, fuera de sentido y de escala, en la plaza de Artillería, tal como la vemos hoy. Pero es muy significativo ver cómo toda esa estructura urbana va creciendo, se va organizando, pegada literalmente al monumento,
del que, como digo, se abastecen de agua. En esta acuarela de finales del siglo XVIII todavía vemos y entendemos muy bien el por qué tuvo ese accidente la carroza en la que viajaba el embajador sueco camino del Palacio de la Granja, que bueno, pues, supuso un problema considerable que llevó al derribo precisamente de todas esas viviendas. Derribo que se va a plasmar y que se va a reflejar después en fotografías donde se ven todavía los restos de la construcción, donde se ven las huellas del humo de las cocinas, del fuego, y que suponen esa primera parte de vaciamiento de un espacio que paulatinamente se va ampliando cada vez más. Primero con esos criterios y después, como digo, con unos criterios ya estrictamente monumentales desde esa idea de contemplar el monumento. Ya no entender el monumento como la estructura que se impone sobre un caserío y que nos sorprende cuando vamos recorriendo los espacios de la ciudad, como veíamos en las fotografías anteriores, sino aquel gran objeto, referente, hito monumental que podemos contemplar desde la distancia. Y de esa manera se empezó a planificar, por ejemplo, todo el espacio de la plaza de Artillería, perdiendo esa esencia de espacio urbano que la había caracterizado durante siglos. 20 años antes de esa declaración monumental, el 6 de marzo de 1862, un incendio arrasaba, como ven, las techumbres, las cubiertas y también los interiores del Alcázar. La situación de deterioro y de ruina durante los siguientes años, debatiendo y buscando la posibilidad de recursos, llegó incluso a plantear su enajenación y venta, hasta que finalmente se inicia un proceso de restauración claramente violetiano en su concepción original, siguiendo de nuevo así los criterios imperantes del momento, como había sucedido también con las alineaciones y con los nuevos estilos arquitectónicos. No podemos olvidar que son las décadas en las que se han configurado los primeros criterios de intervención en el patrimonio. El momento en el que Viollet-le-Duc establece esa primera definición de restauración que condiciona la manera de entender la denominada restauración estilística a la que se va a aplicar después los arquitectos restauradores del Alcázar. Esa restauración en estilo que en el caso del Alcázar lo que buscaban era inicialmente una imagen gótica que luego finalmente se consigue equilibrar con la conservación de algunas de las partes renacentistas y del siglo XVII. En estas fotografías, como digo, de Lauren, se ve muy bien todo ese deterioro que sufre un monumento que todavía no ha sido declarado como monumento. Recuerdo que es casi 20 años después cuando se declara el primer monumento en Segovia, que es el acueducto. Y es precisamente el deterioro, la ruina que amenaza la Torre de San Esteban, el motivo que acelera su declaración como segundo monumento en la ciudad. La Torre de San Esteban se declara monumento histórico-artístico en 1896. El peso del chapitel barroco había provocado toda una serie de problemas estructurales que habían llevado a atirantar, como se ve en la fotografía de la derecha, la torre, pero aún así no era suficiente la medida. Y finalmente lo que se hace es construir ese gran andamiaje, esa estructura de madera
para llevar a cabo la restauración. Con el infortunio de que en 1907 un temporal pues, lleva abajo toda la estructura y por tanto la caída prácticamente completa de la torre. La torre, lógicamente, parte de la torre cae sobre el atrio, que también se ve seriamente afectado y que recogen precisamente algunas imágenes como en el propio ABC ese año quedó plasmado. Fíjense que la destrucción fue prácticamente total. Cae el andamio, cae la torre y a partir de ahí comienza un proceso de reconstrucción más que de restauración. Era difícil restaurar lo que había desaparecido, que se va a dilatar hasta 1929. En 1929-1930 se inaugura nuevamente la torre, como ven, ya en sus momentos finales, con todavía parte del andamiaje en la fotografía de la derecha, en un proceso que fue criticado precisamente esos mismos años por parte de algunos especialistas, algunos eruditos, como fue el caso del profesor Elías Tormo, que publicaba en su itinerario de Segovia, una de esas guías artísticas que escribió, el exceso restaurador de una torre en la que prácticamente todo era nuevo. Y son, cito, palabras textuales de Elías Tormo. Por lo tanto, fíjense cómo hemos pasado al final a una solución donde los capiteles son de Toribio García y buena parte del material es prácticamente nuevo, estando curiosamente algunas piezas de la obra original diseminadas en algunos puntos de la ciudad. La restauración no acabó ahí. La reconstrucción de la torre finaliza ese año, pero luego, como ven, la famosa polémica del chapitel, el cerramiento, el tipo de cubierta que tenía que tener, afectó a posteriores restauraciones del edificio a lo largo de las siguientes décadas. Son años precisamente donde el patrimonio se va a ver muy afectado por esos episodios de destrucción, incendios, tormentas temporales. Es el caso, por ejemplo, de la sinagoga del Corpus, la iglesia del Corpus, la antigua sinagoga, que sufre, como ven, un pavoroso incendio en 1902 y inmediatamente comienza su proceso de restauración, que fue muy rápido en el tiempo. Mucho más dilatado fue el proceso de la iglesia de San Martín, que coincidía también con los intentos de alineación que estaba llevando a cabo Odriozola en esos años 80-90 del siglo XIX y que incluso se continúan en los primeros años del XX. Por eso en la fotografía vemos todavía este edificio que asoma aquí, que fue objeto de derribo precisamente en el plan de alineación de la calle. En el caso de la iglesia de San Martín, la restauración va a afectar al atrio sur, que estaba en buena parte cegado, con una intervención muy significativa en el siglo XVII, que había afectado también a la cabecera de la iglesia, que se había abierto un acceso también en ese punto, que habían cegado buena parte de los arcos del atrio y sobre el que se interviene durante esos años, como ven, desmontando completamente la estructura además de lo poco que queda original, porque se ha estudiado bien toda la pieza y tanto el material como los capiteles, los fustes,
son obra en buena medida del mismo escultor, en el caso de los capiteles, que en esos años, poco antes, había hecho esas dos sirenas que caracterizan y denominan precisamente esa plaza de Medina del Campo, que conocemos también como Plaza de las Sirenas. Ricardo Belver como uno de los escultores más significativos de ese momento, igual que Toribio García lo hizo, como hemos visto antes, muy poco después en la torre de San Esteban. Hay testimonios de viajeros que nos dejan imágenes muy expresivas, ¿no? De viajeros alemanes que están precisamente haciendo estudios de arquitectura española, los valores de la arquitectura española y los diferentes estilos de la arquitectura española, se fijan precisamente, en el caso de Segovia, en esta iglesia de San Martín, coincidiendo con ese momento final de las obras, donde, como ven, se había recuperado ya esa reconstrucción total, nueva creación que hacen de los 6 arcos de la derecha y la conservación de la arcada justo de la parte izquierda, que luego en fotografías posteriores se ve como ya queda todo plenamente integrado bajo la misma estructura del zócalo, que está, como ven aquí, todavía en proceso. En los mismos años en los que, por ejemplo, se llevan a cabo destrucciones tan poco justificadas, podemos decir, como la del convento de San Agustín, la iglesia del convento de San Agustín, que había aguantado hasta 1915. El convento había sido desamortizado, había pasado a manos del ejército, la iglesia se había convertido en almacén y había aguantado hasta 1915, en que se decide su derribo. Hay ya voces muy significativas y se ha estudiado mucho este ejemplo por parte, por ejemplo, de Daniel Zuluaga, en esa defensa que hace de la conservación de una obra especialmente significativa y monumental, de la que Unturbe nos ha dejado también un testimonio fotográfico, como ven a la derecha, pero que finalmente se derriba y solamente se conserva en la actualidad la cabecera de la iglesia, ábside que luego se convirtió en monumento a los caídos, y la construcción del hospital, la residencia del 18 de julio, y el proyecto mucho más interesante en este caso, y que ya lo explicó Susana Moreno en su conferencia, de los bloques de viviendas de Joaquín Aracil para la cooperativa del Taray, en una parte de lo que era el antiguo espacio del convento de San Agustín. Bien, esa es la ciudad, en unas pinceladas rapidísimas, a la que llega en 1922 el nuevo arquitecto municipal Manuel Pagola, Silvestre Manuel Pagola, que consigue la plaza después de unos años de transición, tras la muerte de Odriozola en 1913, que están en el ayuntamiento Benito de Castro y Francisco Javier Cabello Dodero. Desde 1922 hasta 1943, Pagola va a ser el nuevo arquitecto municipal de Segovia. Y va a ser, por lo tanto, el personaje principal, el personaje fundamental, que va a caracterizar una época especialmente significativa, como lo había hecho Odriozola en ese momento anterior. Una época que se mueve, podemos decir, entre la tradición y la modernidad, entre la pervivencia de una tradición que nunca se pierde, que está muy arraigada y que condiciona muchas veces los pasos que se quieren dar, y una modernidad que tenemos que entender siempre como modernidad, nunca como vanguardia. No hay vanguardia. La modernidad tarda en llegar, la vanguardia no llegará nunca. Y de hecho, cuando llega, tenemos que pensar que no solamente es en el caso de Segovia, sino en general en España,
hay un debate muy rico sobre todo el soporte teórico, ¿no? Todo el fundamento que tiene detrás una vanguardia que se ha reconocido en toda una serie de focos muy significativos europeos, pero que ha perdido todo ese fondo teórico en buena medida en lo que es más una mímesis formal, una manera de seguir las formas de una modernidad que no tiene esa base, esos fundamentos. Pues bien, como digo, son unos años en los que Pagola se va a establecer en la ciudad, pero se va a establecer de una manera muy peculiar. Son muy interesantes estas dos fotografías. La fotografía de la izquierda es la promoción de los estudiantes de arquitectura de 1921 en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Porque en esa promoción, junto a los compañeros y los profesores, se encuentra aquí arriba, funciona el puntero o no. ¿Se ve lo que estoy marcando? Sí, se ve, se ve. Vale. Pues este jovencito con pajarita es Manuel Pagola. Y entre otros compañeros, aquí sentado, este personaje es Fernando García Mercadal. Pagola estudió con Fernando García Mercadal, tuvo buena amistad con Fernando García Mercadal y los dos son de la misma promoción, y a partir de ahí mantuvieron una amistad en el tiempo que tuvo también su reflejo en la ciudad de Segovia. Obviamente estamos hablando de uno de los grandes protagonistas de la arquitectura del movimiento moderno, de la arquitectura del racionalismo en España, que es Fernando García Mercadal. Un Fernando García Mercadal que en la fotografía de la derecha, le vemos aquí sentado en primer plano, con los compañeros con los que en ese momento estaba disfrutando de la pensión, la beca, de la Academia de España en Roma, en la que él estuvo durante 4 años. Obtiene el título de arquitecto en la promoción del año 21. Al año siguiente, Pagola, en 1922, obtiene la plaza de arquitecto municipal en Segovia. En 1923, Mercadal obtiene la pensión de Roma y va a estar en Roma hasta 1927. En Roma, como hacían también los otros pensionados, Roma no solamente es el foco de conocimiento de toda esa tradición artística en la que se están formando pues, los jóvenes creadores de la academia, los pintores, los escultores, arquitectos, sino que también es la catapulta que te lleva a otros focos de creación. Y por eso Mercadal aprovecha su estancia en Roma para viajar a Viena, y estamos hablando de unos años en donde Viena es uno de los grandes focos de la modernidad, para viajar a Berlín, donde Mercadal va a establecer contacto con algunos de los grandes protagonistas de la nueva arquitectura en torno a la Bauhaus, y para viajar a París, donde va a establecer una relación especial de amistad con Le Corbusier. Y Mercadal va a escribir estas crónicas en la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, y Mercadal va a invitar además a algunos de estos grandes protagonistas de la nueva arquitectura a Madrid a impartir unas conferencias en la residencia de estudiantes cuando él regresa. Pues bien, en esta fotografía de la Academia de Roma, este otro pensionado que está detrás, también con pajarita y bigote, es Emilio Moya. Emilio Moya, arquitecto, especializado en restauración de monumentos, que cuando regresa a España es nombrado
conservador de monumentos de la zona 4, en el momento en el que se establecen las zonas de restauración en España, en un momento especialmente importante para el patrimonio porque se acababa de aprobar la nueva ley del Tesoro Artístico Español y estamos a las puertas de los nuevos criterios de restauración que van a venir de la Carta de Atenas del 31, hablamos de 1929, cuando Moya se convierte en el arquitecto conservador jefe de monumentos de la zona 4 y en esa zona una de las provincias que estaba incluida era Segovia, donde él va a trabajar mucho, va a participar en las restauraciones de San Millán, del Castillo de Turégano, de la Ermita de Maderuelo, hay mucha documentación al respecto, teniendo en cuenta que uno de los grandes amigos de juventud de Emilio Moya, que era un poquito mayor, él era 2 promociones mayor, era Manuel Pagola. Moya y Pagola eran muy amigos, habían mantenido la amistad y ahora, digamos que se cerraba el círculo con la presencia de un mercadal que es amigo de Manuel Pagola y conoce a Emilio Moya durante su estancia en Roma. Antes de ir a Roma, Mercadal ya había viajado por España y había recorrido Segovia y la provincia. Junto con Rivas Eulat, en el año 21, había publicado un famoso librito de arquitectura rural y nos deja imágenes muy significativas con esos dibujos de casas segovianas, una casa típica de Riaza, casa segoviana de entramado, porque es precisamente la arquitectura popular uno de los referentes de estos arquitectos, de estos nuevos arquitectos que ven en la arquitectura popular toda una serie de ideas fundamentales en torno a lo que es la funcionalidad, la organización de los espacios a partir de su uso, el diseño de dentro hacia afuera y no de fuera a adentro, pensando primero en la fachada y después en cómo organizo el espacio, cuando es justamente lo contrario. Por lo tanto, como en la base de la nueva arquitectura también está la raíz de esta arquitectura popular muy bien interpretada. No es una cuestión de mímesis, sino de interpretación para hacer nuevas obras adaptadas a esas nuevas necesidades, a esas nuevas realidades. Segovia era una ciudad y también la provincia en la que toda una serie de grandes intelectuales, arquitectos en este caso, se habían fijado. Arquitecto era el autor de la fotografía que hemos visto antes de la iglesia de San Martín, Jung Haendel, que publica un libro de arquitectura española con infinidad de imágenes, entre ellas de esos monumentos segovianos. Y años antes, incluso, ese personaje que ven a la izquierda, en esa actitud, en este caso sí, podemos decir incluso más vanguardista, más atrevida, soportando ese marco, es un jovencísimo Walter Gropius, el futuro director de la Bauhaus. Un Walter Gropius que en 1908, recién titulado en arquitectura, viaja a España. Y en ese viaje a España le impactó mucho, y ahí tienen del archivo de Gropius el documento original en alemán, el castillo de Coca. Porque el castillo de Coca, esa arquitectura compacta, en cuanto al tratamiento de volúmenes, como él explica, le lleva a relacionarlo con los nuevos valores de la arquitectura contemporánea, incluso en ese sentido de la fábrica y de la construcción. Por lo tanto, esos elementos de modernidad rastreando también dentro de lo que es lo popular y con una presencia en Segovia que es significativa. Pues bien, cuando Mercadal regresa a España, es cuando él se ha empapado
de todas esas nuevas formas de la arquitectura internacional del movimiento moderno. Es cuando proyecta en Zaragoza el famoso Rincón de Goya y cuando participa en los congresos internacionales de arquitectura moderna, el primero de ellos en 1928 en La Sarraz. Aquí tenemos otra vez a Mercadal, siempre protagonista, coincidiendo con los grandes arquitectos de esa nueva modernidad, entre ellos Le Corbusier, y la relación que tiene con el grupo de arquitectos del que él también va a formar parte en España hacia esa nueva arquitectura que es el GATEPAC, el grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. Claro, todo este ambiente de una u otra forma tiene su reflejo en España y sobre todo en Madrid, que es la capital en la que el propio Mercadal está residiendo. Y a Madrid llega en 1928 Le Corbusier. Va a venir también Walter Gropius y los dos dan una conferencia, Le Corbusier, 2 conferencias en la residencia de estudiantes. Hablando de arquitectura, hablando de la nueva arquitectura funcional, hablando de la arquitectura moderna, conferencias a las que sin duda asistiría Manuel Pagola, porque no podemos olvidar que aunque Pagola fue arquitecto municipal de Segovia desde 1922, Pagola mantuvo sus amistades, parte de su trabajo y sobre todo su residencia en Madrid hasta 1933. Por lo tanto, durante 11 años, Pagola estuvo presente en esa realidad que estaba transformando también en parte la gran capital. En el proceso de creación de ese nuevo grupo de arquitectos, la generación del 25, el GATEPAC, la colonia El Viso, y las conferencias de la residencia de estudiantes y el contacto con Le Corbusier, que el propio Mercadal le lleva a recorrer algunos de los enclaves más significativos próximos a Madrid, aprovechando su estancia en la ciudad. Y ahí tenemos una fotografía de Mercadal con Le Corbusier en el Escorial. El hecho de recorrer espacios históricos no quita modernidad a unos arquitectos que lógicamente entienden precisamente en el conocimiento y en el aprendizaje de la historia los valores de la nueva arquitectura. Y ya son archiconocidas las imágenes de Le Corbusier en la Acrópolis de Atenas y también estas imágenes de Le Corbusier con Mercadal en el Escorial. Pues bien, esos 2 personajes, acompañados por Pagola, acompañados por Emilio Moya, que está trabajando en Segovia en las restauraciones de algunos edificios, no solamente van al Escorial, sino que aparecen por Segovia. Aunque la fotografía está cortada, Le Corbusier asoma por aquí, justo detrás de Mercadal, con sus características gafitas, acompañado de María Luisa Caturla, entre otros intelectuales de la residencia de estudiantes, y si la fotografía pudiese continuar, justo a la derecha lo que tienen, hay otra fotografía que lo testimonia, es el ábside de la iglesia de la Veracruz. Están en Segovia y Le Corbusier visita la Veracruz, visita el monasterio del Parral, visita el acueducto y se hace una fotografía en el acueducto y compra postales que se conservan precisamente en su archivo. Postales de lo que le interesa. La Veracruz, el acueducto y algún ejemplo más que, como ven, no tiene que ver, pues, por ejemplo, con esa joya de las torres bizantinas que a veces se aludía, que era la iglesia de San Esteban, que les recuerdo está a punto de inaugurarse, porque se estaba terminando su reconstrucción en ese año. Pero buscando la autenticidad, a Le Corbusier, a Mercadal, a Emilio Moya, a Pagola, les interesa ese monumento, por ejemplo,
mucho más íntegro todavía en su estado, que era la Veracruz, y no tanto la reconstrucción de un edificio como sucedía en el caso de la Torre de San Esteban. Pues bien, esa situación se va a repetir con Walter Gropius, que también visita Segovia, también van a viajar por la provincia y por lo tanto van a poner de manifiesto el aprendizaje directo de Manuel Pagola como, y se ha dicho en más ocasiones, y así es, el introductor de esa arquitectura moderna, de esa arquitectura del movimiento moderno en la ciudad, en Segovia. Evolucionando claramente de unos primeros proyectos todavía vinculados a lo que era la tradición más regionalista, pintoresca, en construcciones como esos chalés que tienen a la izquierda, el proyecto de Villa Estrella, y desarrollando ya, son proyectos de los años 20, y desarrollando ya en los años 30 los proyectos de arquitectura mucho más expresiva en este caso, como es el edificio de las calles Serafín y Colón que tienen a la derecha, de arquitectura ya claramente vinculada a ese lenguaje racionalista, a ese lenguaje del movimiento moderno, que él va a continuar en proyectos, como digo, sobre todo del año 35, 36, 37 e incluso 38, ya iniciada la guerra, en el proyecto para Nicomedes García, junto a la fábrica de anís, el proyecto para su residencia, convertida luego en la Fundación Nicomedes García. Una obra clarísimamente vinculada a los proyectos que se estaban haciendo por parte de conocidos, amigos suyos en Madrid. Pensemos siempre en los proyectos, en algunos de los proyectos de la colonia El Viso, y muy relacionada con ese conocimiento, con esas conversaciones, con esos paseos también por la ciudad que ha tenido pues, con Mercadal, con Moya y con el propio Le Corbusier. A una ciudad a la que no solamente llega Pagola para desarrollar toda esta serie de obras que le permiten ir dejando toda esa serie de nuevas propuestas de arquitectura, sino que llegan también arquitectos que están trabajando en Madrid en esos años de una manera también significativa y que van a plasmar, insisto, entre 1935 y 1937, sobre todo, las obras más significativas de la nueva arquitectura en la ciudad. 1935 es un año importante porque es el año en el que se promulga la ley Salmón, la ley de Federico Salmón, el ministro, que buscaba también dar trabajo a la clase obrera buscando una imagen moderna de España con la nueva arquitectura que, como digo, se promociona en ese momento, se incentiva la construcción y su reflejo llega incluso a una pequeña ciudad de provincias como es Segovia, con proyectos en la propia calle Real, como es esta obra de Jesús Carrasco Muñoz, o este otro proyecto interesantísimo de Casto Fernández Shaw, otro de los grandes arquitectos del racionalismo más expresionista que estaba trabajando en Madrid, que lleva a cabo en 1935-1936, con ese tratamiento diferenciado que hace de la fachada que mira a la Plaza del Corpus, a la calle Real, y la fachada que mira al Paseo de Salón. Incluso con ese guiño, ¿no?, que algunos han visto en ese juego de formas curvas y ese remate de los dos torreones superiores, como esa simulación de lo que sería la muralla de la ciudad. Una arquitectura, por lo tanto, que no quiero enrollarme más, tendría sentido al final con esta expresión, ¿no?, que curiosamente nos deja, nos regala Le Corbusier. Este es un dibujo
que hizo Le Corbusier, que se conserva también en su archivo. Le Corbusier había conocido otros espacios, había conocido otras ciudades, no le gustaba nada Toledo, por ejemplo, le resultó mucho más interesante Segovia, y de hecho, fíjense que a la manera, entre comillas y salvando lógicamente las distancias, de un Vingaerde moderno, nos deja la imagen de la catedral y del acueducto en el fondo de ese dibujo en el que el propio Le Corbusier, cabalgando en un burro como ese nuevo Quijote, con sus libros de hacia una nueva arquitectura y un nuevo urbanismo, está embistiendo, y ahí lo refleja en esa frase que escribe, no señor guitarra, ese personaje que sujeta todavía esa columna clásica en sus brazos. Los jóvenes no corren detrás del dinero, están ocupados en derribar los viejos molinos, ¿no? Yo creo que formaría parte sin duda de alguna de las reflexiones, de alguna de las conversaciones que tanto él como Mercadal, como Moya, como Paola tuvieron en sus estancias, en sus visitas a la ciudad, y que de una u otra forma se pudieron poner de manifiesto en algunos de los proyectos de Paola en esos años. Bueno, creo que me he extendido demasiado, disculpas por el tiempo consumido. Por mi parte ya termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tremendamente interesante, sobre todo para mí, porque me estoy introduciendo en esta parte de la historia del urbanismo de Segovia. Y vamos, cuando las cosas son interesantes, no te preocupes que, aunque se alargue un poquito, son tremendamente valiosas. Gracias. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Bueno, pues por aquí de momento no hay ninguna pregunta, ha sido todo tremendamente claro. Y bueno, pues lo único ya, ante todo darte las gracias, Miguel Ángel, por el esfuerzo que has hecho. Y bueno, visto así, ya nos despedimos y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Yo encantado y muchísimas gracias. Nada, un placer. Y nada, seguimos en contacto.